Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el gesto de remate del voleibol. Primero que todo, hablaremos un poco sobre el concepto. Bueno, el remate es el principal gesto técnico del ataque de un equipo. Es el elemento que culmina la fase ofensiva de una jugada, teniendo como misión superar la red y la defensa contraria. Es necesario conocer los factores biomecánicos que hacen posible su mejora. Para ello, el remate se ha dividido en 6 fases secuenciales, con características y objetivos diferenciados. El movimiento que se analizará a continuación es el miembro superior derecho a través de la articulación glenohumeral durante la ejecución del gesto del remate de voleibol. Comencemos con la fase 1, que se llama carrera de aproximación. Se inicia con un primer paso de ajuste, aumentando la velocidad de desplazamiento en los siguientes pasos y se termina con el penúltimo apoyo antes del despegue del suelo. El objetivo de la carrera de aproximación es generar la superficie y la cantidad de un movimiento horizontal que puede convertirse en un movimiento ascendente. Del número de pasos requeridos dependerá de la longitud de la zancada del jugador. En esta fase se crea una velocidad horizontal que servirá para aumentar la velocidad vertical de la fase posterior. Entonces, en esta fase marca el inicio del gesto desde la posición de reposo y depende de la velocidad de ataque para prepararse para el alcance del balón. Durante esta fase, la posición de la articulación glenohumeral pasa de una posición de neutralidad a una flexoextensión, de acuerdo con el seguimiento coordinado de los miembros superiores a los inferiores durante la marcha en el balanceo. Ese momento coincide en el contacto visual con el balón y posteriormente siguiendo del mismo. Los músculos que constituyen el movimiento del balanceo coordinado estos son los principales, que sería en la flexión del deltoides, siguiendo del coracobraquial y la extensión del latitísimo del dorso y el teres mayor. Entonces estos son como los más básicos. Y ya más a profundidad, como miramos en la imagen, sería en los músculos, sería el tren superior, sería el deltoides, como lo miramos aquí en la foto. Bueno, el pectoral mayor, el bíceps braquial, el braquial, el dorsal ancho, el redondo mayor, el tríceps braquial. En el músculo el tronco sería recto abdominal y erector espinal. En el tren inferior sería el cuádriceps, el aductor mayor, el glúteo mayor, los isquiotibiales, los gemelos y los sóleos. En las acciones entonces sería flexión y extensión del brazo, flexión del antebrazo, flexión, extensión del brazo y el antebrazo. En el músculo del tronco sería flexión del tronco y extensión del tronco. En el tren inferior sería flexión del músculo, extensión de pierna, flexión y extensión de cadera, flexión de cadera y de la pierna, extensión del músculo y de la pierna. Bueno, entonces ahí lo miramos en la gráfica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fase 2, que se llamaría fase de batida. Está definida por el periodo de tiempo comprendido desde que toma contacto del pie con el suelo hasta que el jugador consigue la máxima flexión de la rodilla. Entonces, que toma como contacto con el suelo en el primer lugar. La contribución que realiza la articulación analizada toma especial importancia en la preparación para el salto a partir del impulso. En esta fase, la articulación vuelve de manera controlada hacia su posición neutra, ubicándose en una flexión mínima donde espera para la siguiente fase. Entonces, en este caso, mirando en la tabla que les coloco ahí, en los músculos del tren superior se activarían como el trapecio, el deltoides, el pectoral mayor. En los músculos del tronco sería el erector espinal. En el tren inferior sería el cuádriceps, el glúteo mayor, el aductor, los isquiotibiales, los gemelos y el sóleo. Entonces, en la acción
habría extensión de la cabeza, flexión del brazo, ¿sí? En los músculos del tronco habría extensión del tronco. En el tren inferior sería extensión de la pierna, extensión del muslo, extensión de la cadera, flexión de la planta del pie. Aquí los miramos en la tablita. Están representados en la imagen con la figura. Bueno, aquí en la fase 3 se llama fase de preparación del golpeo, ¿sí? Es el periodo de tiempo comprendido desde que se consigue el máximo ángulo de la rodilla hasta que pierde contacto con el suelo. En esta fase se realiza el salto y es el momento en el que los miembros superiores siguen la acción protagónica de los miembros inferiores de elevar al centro de gravedad para alcanzar la altura necesaria con el fin de interpretar con la mano derecha la trayectoria del balón. Los músculos que intervienen en esta fase que se realiza la flexión del hombro son, o sea, estos son los principales, que serían el deltoides seguido del coracobraquial, el bíceps braquial, el pectoral mayor, que actúan concéntricamente. Entonces los músculos que le pongo aquí en la tabla sería en los músculos, sería el brazo ejecutor, que sería el trapecio. Allá haría extensión de la cabeza y retracción de la escápula. En el romboides haría rotación posterior escapular. En el deltoides haría extensión y aducción del brazo. En el músculo del pectoral mayor haría flexión del brazo. En el bíceps braquial, flexión del antebrazo. En el braquial haría flexión del brazo. En el supraespinoso haría aducción del brazo. Infraespinoso, rotación lateral del brazo, y redondo mayor, rotación lateral del brazo. En el brazo no ejecutador sería el deltoides, entonces haría flexión y aducción del brazo. Supraespinoso haría aducción del brazo. Pectoral mayor, flexión del brazo. Bueno, ahí ya los miramos en la imagen, entonces les voy a dar como unos 5 segundos para que vayan observando. Ahí también se los ponga en la figura. Bueno, en esta fase, la fase 4 sería la preparación del golpe. Esta fase comprendía desde que se pierde contacto con el suelo hasta que se obtiene el máximo ángulo del hombro. Entonces, al momento de golpear, es aquí donde los músculos agonistas de la fase anterior maximizan su acción concéntrica con el fin de generar el mayor impulso para golpear el balón. Esta sería la fase 4. Entonces para la fase 5 se llamaría el golpe. Entonces está comprendida desde el máximo ángulo del hombro hasta que la mano toma contacto con la pelota. La fase anterior cobra importancia en el momento debido a que si se logra la máxima flexión del hombro, se logrará ver ser el mayor impacto del balón. En esta parte del gesto, los músculos agonistas son los extensores del hombro que actúan su acción desde su posición de máxima elongación. Entonces los músculos que actuarían sería, entonces en el brazo de ejecutor sería el trapecio, que haría una acción que haría estabilización. El serrato mayor haría una extensión y estabilización. El deltoides haría una extensión del brazo. Pectoral mayor haría una extensión del brazo. El tríceps haría una extensión del brazo y del antebrazo. En el dorsal ancho haría una extensión y aducción del brazo. En el redondo mayor haría una extensión y abducción del brazo. En la supraescapular haría una rotación medial del brazo. En los pronadores del antebrazo haría una pronación del antebrazo. Y en los flexores del antebrazo haría una flexión de la mano. En el brazo no ejecutor actuarían el deltoides, pectoral mayor, tríceps, dorsal ancho y redondo mayor. Entonces haría extensión del brazo y extensión y aducción del brazo. En los músculos del tronco estaría el recto abdominal, abdominal transverso y los oblicuos. Entonces ahí harían flexión del tronco y rotación medial del tronco. Aquí en la cadera y en las piernas sería el músculo del cuádriceps
y haría extensión de la pierna. Bueno, ya la última sería la fase 6, que se llamaría contacto en el suelo. Es con apoyo casi simultáneo con una ayuda de amortiguación con implicación de la articulación del tobillo, luego de la rodilla, para finalizar sobre la cadera. Los movimientos realizados luego del golpe ofician como compensatorios al séptimo equilibrio de la caída. Entonces en este caso haría movimiento pendular del brazo contrario al ejecutar el golpe. Es en esta fase donde el movimiento del hombro es gobernado por la acción de la gravedad que lleva el miembro superior derecho a la posición de neutralidad. Y aquí es donde el sujeto realiza una contracción excéntrica para controlar la caída del miembro de una manera controlada. Los músculos que influyen en esta fase con acción excéntrica son, bueno, estos son los principales, que serían las fibras anteriores del deltoides seguido del coracobraquial. Entonces, para hablar más específico, sería los músculos del tren superior sería el deltoides, el tríceps, el dorsal ancho y el redondo mayor, que harían una acción de extensión de brazo. Entonces, en este caso, los músculos del tronco sería el recto abdominal y los extensores del espinal, que harían flexión del tronco y el apoyo anterior de la pelvis. Y por último sería la cadera y las piernas, que sería el cuádriceps, los isquiotibiales, los gemelos y los sóleos, que harían contracción excéntrica durante la flexión de la pierna. Entonces ahí se los coloco en la imagen para que lo miren detalladamente.